Uf, bueno, acá por fin descansando. A punto de dormir. Y siempre pensando. Pensando y meditando en la palabra del Señor. Arrepentidos, dice el Señor. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento es tan importante. Es muy importante. Es muy importante darse cuenta de la realidad en que uno está envuelto, la cual te engaña, te hace pensar, que estás bien, y no es así. Y si es tan sencillo, mirar en su interior y uno sabe que ahí está escondido el pecado, tus malos pensamientos, tus mentiras, tus pensamientos más pecaminosos que todos tenemos esos pensamientos, están ahí, son esquivos. Así es. Dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare morirá. Solamente hay que reconocer, darse cuenta que la corriente de este mundo, la sociedad, el entorno en que tenís, te engaña y te aleja de Dios. Uno como persona se deja influenciar fácilmente. ¿Por qué? Porque se deja dominar por sus emociones. El cuerpo solamente tiene el alma. Ha perdido la conexión con Dios. No tiene el espíritu. El espíritu que te hace conectarte a Dios. Y eres una persona emocional. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo, a él se le acercó Nicodemo. Y el Nicodemo le decía: Señor, las cosas que tú haces, cualquiera que no sea enviado por Dios, no las podría hacer. Y Nicodemo, sabiendo lo que él trataba de decir, Jesucristo, sabiendo lo que Nicodemo le estaba diciendo, porque él conoce los corazones, le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos, o no entrará al reino de Dios. Bueno, hay distintas traducciones. Y Nicodemo le preguntó así porque no entendió, no entendía nada. Le dijo: ¿cómo eso puede ser posible? ¿Acaso yo, estando viejo, podré entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo lo miraba así y le dijo: de cierto te digo, que el que no bebiere de esta agua y no nazca de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Oh, Nicodemo quedó para adentro, no entendía nada. No entendía nada. El Señor le seguía comentando, le seguía hablando. Y en alusión a esto, él dice: el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así tal es el Espíritu de Dios. Algo así, yo no tengo memoria fotográfica. El Señor le estaba citando la Escritura. Y Nicodemo, que era experto, era un fariseo que se sabía la tarot, no entendía nada. Todo se lo llevaba al tema literal. El Señor Jesucristo le estaba haciendo alusión a Adán y Eva. Claro, cuando el Señor Dios creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra.
Y vino Dios, sopló en su nariz aliento de vida. Y Adán fue un alma viviente. Dios dijo, vamos a crear al hombre a nuestra semejanza. Trino, como Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vino Dios, sopló aliento de vida al cuerpo de Adán. Y Adán fue una criatura viviente, con espíritu, cuerpo y alma. Trino. Trino era Adán. Entonces cuando Adán desobedeció el mandamiento de Dios, que no tenía que comer del árbol, el árbol del conocimiento, Adán pecó. Pecó y cayó de la gracia de Dios. Y ahí entró en un proceso de muerte, en donde él perdió la conexión con Dios. Se murió su espíritu. Él quedó solamente su carne y su alma, quedados por las emociones y además con un conocimiento del bien y del mal. El Señor, él estando muerto en espíritu, igual escuchaba la voz de Dios, pero él se escondía, rechazaba a Dios, no lo quería esconder, como hoy la gente lo hace. Escucha la voz de Dios y lo rechaza. Igual Adán lo escuchaba y lo rechazaba, se escondía. Y más aún, sabiendo que Adán le había cometido un error, él se cubrió con hojas, con unas hojas ahí, una hoja de higuera. Escondía su desnudez porque estaba avergonzado. Y Dios le preguntó, Adán, Adán, lo llamaba el Señor. Y Adán respondía, te escuché, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondes, Adán? Le dice Dios, que estaba desnudo y tenía vergüenza. Oh, ahí en ese momento todos estaban atentos a lo que estaba pasando ahí. ¿Qué más le iba a responder el Señor? Perdón, ¿qué más le iba a decir el Señor y qué más le iba a responder Adán? Estaban atentos todos en el cielo, en esa conversación, porque se iba a decidir todo. El Señor le iba a dar su veredicto. El Señor le dice, ¿acaso has comido del fruto que te mandé que no comieras? Y ahí estaba la respuesta que esperaba el Señor. Y Adán no se la dio. No se la dio. Se hizo la víctima. Uf, ya parece conocido eso. Se hizo la víctima de Adán. Y le dijo, la mujer que tú me diste me dio que comer. Se condenó a Adán. No le abrió su corazón. Se condenó a Adán. Ahí Adán condenó a Eva. Y se condenó a la raza humana. Porque él no le mostró su pecado. Se hizo víctima. Y la naturaleza del pecado entró a toda la raza humana a través de Adán. Todos cuando nacemos trinos. Con el cuerpo, el espíritu y el alma. Pero cuando uno comete el primer pecado, se muere en espíritu. Y no tenemos espíritu. Perdemos la conexión de Dios. Por eso cuando alguien te habla de Dios, lo evades. No, yo no creo. No. Yo no creo en esas cosas. Ay, para que me habláis de eso, se me hace sentir mal. Oh, te ponís pesado. Ya voy a hablar de Dios de nuevo. Claro, porque tú no querías escuchar la verdad. No querías escuchar la realidad. Tú estando muerto en pecado, igual escucháis la voz de Dios. Adán la escuchó. Ya había pecado, igual escuchaba la voz de Dios. Y se escondió. No quiso oír a Dios. Lo mismo pasa ahora a la gente, a las personas. Las almas caminan solitas, sin su espíritu que la conecte con Dios. Y esas almas evaden a Dios, no quieren escucharla.
Este mensaje es para ti, alma, que estás en tinieblas. Y para ti, alma, que no quiere escuchar a Dios, que niegas a Dios. Este mensaje va dirigido a ustedes, va dirigido a ustedes. Escucha la voz de Dios. Está dando una oportunidad. Te está diciendo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Reconócete. Reconócete, pecador, date cuenta. Date cuenta que tus pensamientos son erróneos. No es que tú pedáis disculpas cada rato por cada pecado que hagáis. Tenés que hacer un reconocimiento ante Dios. Mostrarle a tu corazón lo que tenés en tu interior. Y decirle, esto es lo que tengo. Muéstrale, ábrele. Dile la verdad, sé sincero. El Señor va a saber que el Señor te va a detectar en los cielos. Y vas a saber que tú eres sincero. Ahí tú le dices que crees en Él. Que crees en el Evangelio. Y el Evangelio es muy simple. Que Jesucristo vino a este mundo y murió por todos tus pecados. Murió por todos los pecados. Y serás salvo. Eres salvo. Cuando tú haces ese reconocimiento, Jesucristo en el cielo te reconoce y te detecta y te da salvación. Y a la vez te bautiza en el Espíritu. Uy, no va a faltar el que va a decir, no, mentira, tenés que bautizarte en agua. No, te bautiza en el Espíritu. Y Juan Bautista da testimonio de eso. Porque Juan Bautista cuando estaba bautizando en agua a los israelíes, el Señor le dijo a Juan Bautista que sobre aquel que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, aquel es el que bautiza en espíritu y fuego. Entonces Juan Bautista respondió, y yo lo vi, sobre aquel que descendió el Espíritu en forma de paloma, y fue aquel, y fue él, y era Jesús, po. Jesús era. Sobre aquel hombre, Juan Bautista dio testimonio de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y Jesucristo el que bautiza en espíritu. Claro, así es por fe. Y ahí comienza una nueva vida. En los Romanos, cuando Jesucristo muere, en el libro de Romanos, cuando Jesucristo muere, dice que Él tomó el pecado del mundo y se hizo cargo. Se hizo cargo Él del pecado del mundo. Y la paga del pecado es la muerte. Él tuvo que pagar por el pecado con la muerte. Él cumplió la ley siendo santo, siendo inocente. Él se hizo cargo y cumplió la ley. Cumplió la ley por todos nosotros de morir en el pecado. De morir por el pecado de cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo es clavado en la cruz, la letra de la ley, la ley es clavada en la cruz juntamente con Él. Porque Él da cumplimiento a la ley, da satisfacción. Satisface la ley. Y cuando Él muere, la letra de la ley muere juntamente con Él. Y junto con Él todos los que creen. Y Él al resucitar, Él se toma a sí mismo y resucita. Y nosotros ambos somos salvos a través de Él, a través del Espíritu. Cuando uno cree que Él resucitó al tercer día y que te limpia de todo pecado, tu espíritu vuelve a renacer, juntamente con Él. Y comenzamos un nuevo orden, en un orden espiritual. Ya que el pecado de la carne ya no es válido para nosotros. No es válido para las personas que creen en Jesucristo. Pero ahora como nosotros, las almas que son salvas, el pecado ya no
ya no le hace efecto, porque claro, porque el Señor Jesucristo pagó por ese pecado, por todos tus pecados. La ley se confirma en nosotros, se confirma en cada uno de nosotros, en los corazones de cada uno. Está confirmada. Entonces ahora tú ya tienes el conocimiento del pecado. Sabes que el pecado mora en ti, pero no por eso te vayas a volver loco pecando. No, no, al contrario. Tenéis que tratar de tenéis que agradar a Dios. Tenéis que tratar de no pecar lo menos posible. Obviamente. Pero en la medida que uno, uno estime conveniente, uno, ¿entiendes? Pero tú ya sabes, conoces la ley. Pero eso no te va a condenar porque el Señor Jesucristo murió por todo tu pecado. En la palabra, dice la palabra en la Biblia, dice que todo me es lícito, pero no todo me es conveniente. Claro, la salvación no se pierde cuando uno peca. No se pierde porque el Señor Jesucristo murió por todos tus pecados. Y tú cuando crees, Él es clavado contigo en la cruz. Y tu carne pecaminosa muere ante el pecado. Y tú vuelves a nacer en el Espíritu. Tú vuelves a tener un nuevo espíritu y ahí se confirma el nacimiento de tu espíritu. Tal como le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere del Espíritu, el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. De cierto te digo, que el que no bebiere de esta agua y no naciere de nuevo, no conocerá, no entrará al reino de Dios. El agua que has de beber, su palabra, esa esperanza, ese evangelio, esa noticia nueva, en la que te da vida. Te da vida cuando reconoces el pecado. Te hace inmortal, te da vida eterna. Inmune al pecado, porque el Señor Jesucristo pagó por ti, pagó por cada uno de nosotros. Es fácil, debes entenderlo en tu corazón, debes mostrarle al Señor, mostrarle al Señor tus pecados en tu corazón. Reconócete pecador, acepta a Jesucristo como tu Salvador, que Él murió por todos tus pecados. Nace de nuevo en el Espíritu, confirma la ley en tu corazón y serás una nueva persona, una nueva criatura para Dios. Entrarás a un nuevo orden, a un orden espiritual. Ya no vivirás según la carne, sino según el Espíritu, por la fe. Por tener fe, el Señor te va a salvar. Te va a salvar de todos los juicios. Si tú le presentáis tus obras, maldito eres. Porque aquel que quiere vivir bajo la ley de la ley de Moisés, bajo las obras, maldito es, ya que nadie será justificado por la ley, por sus obras, para que nadie se vanaglorie, sino será salvo por la fe en Jesucristo el Redentor, que a cada uno nos redime de todos nuestros pecados. Esforzados por entender, muéstrale tu corazón, muéstrale tus pecados, muéstrale tus pecados al Señor. Buenas noches, hay que dormir ya.